¿Sabías que una de cada 4 baterías necesita ser reemplazada? En O'Reilly Auto Parts prueban tu batería gratis. Y si necesitas una nueva, sus profesionales en autopartes pueden ayudarte a encontrar la batería Superstart correcta para tu vehículo y presupuesto. Prueba tu batería gratis en O'Reilly Auto Parts. O'Reilly Auto Parts. El siguiente programa es presentado a ti por Hallas Hot Chicken Wings Restaurant Dish, Home Entertainment Network, Lion Studio, La Onda Comedy Central Network. Bienvenidos una vez más a un episodio más de su podcast Señales Misteriosas. Quiero dar las gracias a Emisoras Gran Colombia 107.5 de Ibarra, Ecuador, a toda la gente que nos esté escuchando por allá en esa hermosa república de Ecuador. Pronto les tendremos contenido por allá de Ecuador, lugares misteriosos, embrujados. Nada más denos chance, por ahí estamos haciendo una investigación, que ustedes saben que una investigación pues lleva tiempo. Yo, más que ser un experto en ufología, términos y en general términos paranormales, soy más investigador y darle el punto científico y parapsicológico de todos los temas que hoy tratamos aquí. También quiero darle las gracias a Radio Fusión Explosiva de San Luis Potosí por hacernos el espacio todos los sábados a partir de las 9 de la noche. Radio OCR de San Quintín, Baja California, México, también, que nos está haciendo el espacio también los sábados a las 9 de la noche. Radio Virtual de Guatemala, también quiero darle las gracias para toda la gente que nos escucha por allá en Guatemala. También todos los sábados a las 9 de la noche. Radio WX70 de Buenos Aires, Argentina. También quiero dar las gracias por allá a toda la gente que nos escucha en la capital de esa hermosa república llamada Argentina. También todos los viernes a las 10 de la noche. Crony Radio de Bogotá, Colombia. También muchísimas gracias por hacernos este espacio tan especial para nosotros, para este programa, este podcast de nombre Señales Misteriosas. Y en Crony Radio de Colombia, pues estamos todos los sábados a las 9 de la noche, mientras que en Emisoras Gran Colombia de Ibarra, Ecuador 107.5, estamos todos los domingos con su programa Paradigmas de la Noche, y a mí me dejan el último segmento de media hora, que es a partir de las 9:30 de la noche. Sin más por el momento, pues comencemos hoy con el tema. Tengo un tema un poco extenso que voy a tratar de resumir un poco, del cual me he llevado toda la semana investigando, que es el famoso ocultismo. ¿Qué es el ocultismo? ¿Cuándo empezó? ¿Para qué sirve? ¿Es una corriente filosófica? ¿Es un tipo de magia? Pues bien, empecemos. En décadas pasadas, pues el ocultismo era mucho más famoso. Se refería a todo lo que estaba fuera del pensamiento natural. Era un término genérico que se incorporaba casi todo lo que ahora vemos como parte de la frontera espiritual no tradicional. Exactamente cuando la palabra oculto comenzó a notar algo de oscuro y siniestro, es un misterio. Mas, sin embargo, a mediados de la década de 1970 fue cuando realmente todo el movimiento espiritual parecía tomar un tono diferente. Esto puede haber surgido en parte al aumento de la popularidad, ¿no?, de las organizaciones satánicas, de las sectas también discretas, semidiscretas, como son los masones, Skull and Bones y todas esas, así como el rápido crecimiento de las nuevas religiones y cultos que se propagaban a lo largo del mundo como un reguero de pólvora por toda la cultura. Véase el caso del pastor de Texas, el mismísimo Aleister Crowley, quien dicen que es el padre del ocultismo moderno. Muchas de ellas eran religiones establecidas, comúnmente adoradas en otras naciones. Algunas eran grupos religiosos nuevos, mientras que otras eran avivamiento de religiones antiguas que se perdieron con el paso de los eones, que durante mucho tiempo se consideraron inactivas. La gente comenzó a ver
muchas de las herramientas de adivinación con un fervor casi religioso, atribuyendo un carácter sagrado al tarot, a la astrología, a la astronomía y demás, a la alquimia. Obviamente no hay ocultismo si no hay alquimia, u otras herramientas del oficio. Esta es una tendencia que todavía existe mucho hoy en día. A estas personas se les escapa el punto que la magia está dentro de nosotros y que las herramientas son simplemente un medio para un fin. No sé si me explique. A medida que pasa el tiempo, las facciones se fragmentaban, muchas tratando de abandonar los pensamientos incómodos, abrazando solo el amor y la luz y negando así la realidad de que en esta vida hay luz y oscuridad, hay sentimientos positivos, hay sentimientos negativos y que el ser humano tiene la gran dicha no solo de contar con el libre albedrío, sino también de decidir qué vibras tomar. Entonces, ¿por qué la palabra ocultismo tiene pues tanto peso? ¿Por qué se usa la palabra centrándonos en el concepto de que una cosa oculta, la otra podemos, pues que una cosa oculta es mala? Sin embargo, recordemos, citemos, ¿no? Todos los que ya leímos Harry Potter, lo que dice Albus Dumbledore en el Príncipe Mestizo, que dice: la magia oscura no deja de ser conocimiento. Entonces, por ende se tiene que conocer, se tiene que leer, se tiene que tratar con respeto. El significado metafísico de la palabra ocultismo en tiempos aquellos pensaban que de manera contraria a la norma que está hoy en día, que pues anteriormente quien practicaba el ocultismo pues era despreciado, era sospechoso, era encarcelado o algo peor, ¿no? Como las famosas casos de las brujas de Salem por allá en Massachusetts, que terminaban siendo asesinadas solo por tener un pensamiento diferente, y esto se lo atribuían al ocultismo, lo que es hoy en día la religión cristiana o católica o alguna dependencia de ellas, cuando lo único que hacían era tener un tipo de pensamiento muy diferente, que hoy en día pues es muy común que todos tengamos pensamientos, formas de ver diferente la vida, pero en aquellos entonces pues sí te daban cuello. Había poca tolerancia hacia la libertad de pensamiento, como ya lo había mencionado, y aún menos hacia la libertad de expresión o de religión. La conformidad y la unidad eran el ideal, y cualquier cosa que se atreviera a presentar una filosofía diferente se ponía en peligro a sí mismo o a su familia. Cali, que es un filósofo, se salió relativamente ligero con arresto domiciliario por enseñar su creencia herética y de ocultismo de que la Tierra no era el centro del sistema solar, que nosotros éramos parte de un universo de cientos de miles de personas, pero cientos de miles de personas fueron afortunadas y fueron víctimas de castigos inquisitivos, como ya lo habíamos mencionado, justicia popular o tortura. Como seres humanos estamos diseñados para pensar y mirar bajo cierta superficie que a veces se supone que debemos cuestionar la naturaleza, es decir, el ser humano desde el tiempo más antes del romanticismo, que adquirió como bases la filosofía y la ciencia en vez de la religión, como de facto tuvimos una gran prosperidad científica, y desde entonces nos ha entrado la curiosidad más de conocer los misterios, porque el ocultismo también no solo es magia, no solo es alquimia, magia caos, sino también es estudiar todos esos fenómenos paranormales que nosotros con ciencia no podemos explicar. Y por ende nuestra naturaleza ha sido descubrir por qué suceden cosas terribles a la gente buena y por qué prosperan los individuos malos,
nuestras tendencias naturales son cuestionar la autoridad y entrenar las perspectivas de la ilegitimidad de las reivindicaciones del poder. Así es, entonces, pues durante muchos años siempre se le ha dado ese término al ocultismo, ¿no? De que es usada por gente mala, pero yo investigando por ahí un poco al filósofo, aquí lo tenía apuntado, espérame un poquitito, Lipschitz, que fue como Eliphas Levi, que fue como a mediados del siglo XIX, él dice que el ocultismo se ha dado más para técnicas malas porque es quien no les tiene miedo a ver lo que en realidad es brujería, esoterismo, todo lo que ya habíamos platicado, ¿no? De todo lo que abarca el ocultismo, que no solo es la palabra, sino las ciencias, pseudociencias. Este tipo de pensamientos dieron lugar a la rebelión, a veces conduciendo a un nuevo orden y a otras veces a la tiranía déspota. La clave a lo largo de todo aquello que fue necesario a un cierto nivel de secreto para poder organizar, movilizar y mantener los movimientos de cambio. Así es, el ocultismo también se le acrece a las grandes vertientes que hay de cambio. Véase la caída de Donald Trump, recientemente en Latinoamérica el ascenso de Nayib Bukele. Es decir que hoy en día el ocultismo también es muy, muy, muy practicado, aunque no oficial, por muchos políticos del mundo, que han sido a su vez pertenecientes a ciertas dependencias o sectas que practican el ocultismo, el esoterismo, la alquimia, la astronomía y la astrología, con el objetivo de mantener, ya sea como lo había explicado, el mismo cambio o asegurar un cambio, o el mismo deseo de permanecer seguro y de sobrevivir a otro cambio. Esto dio origen a la idea de que el oculto, tal y como lo conocemos hoy en día, el deseo de pensar libremente y de practicar artes que pretendían para predecir el futuro, comunicarse con los del pasado, es decir, con los momentos, o encontrar la verdad en cualquier situación, eran considerados heréticos, blasfemos, apócrifos y tenían que ser practicados en súper secreto. Esto incluían pensamientos religiosos alternativos como el Wiccan, el vudú, la santería, la brujería, o incluso religiones como el budismo y el hinduismo, que ellas como de facto sí tienen como ciertos tipos de ocultismo, porque recordemos que no es malo como tal la idea, sino cómo la desarrollas tú. Es decir, si yo te doy un machete puede ser una herramienta para sobrevivir o una herramienta para hacer daño a otras personas. Eso es lo que define también Eliphas Levi, este francés, como el ocultismo, que es más una herramienta y depende de nosotros como seres humanos cómo la usemos. Para permanecer seguro era necesario ir bajo tierra y permanecer oculto. Por tanto, este es uno de los significados, propósitos del ocultismo. También hay una superposición natural de información en todo lo que existe. Por ejemplo, digamos que vamos a la tienda a comprar una baraja de cartas con la que veamos a jugar y vas directamente detrás de uno. Hay una persona que también compra barajas de cartas. Probablemente no cuestionaría cómo van a ser usadas esas cartas. Irás a casa, abrirás el paquete y jugarás. La persona que está detrás de ti se irá a casa, abrirá las cartas y observará el futuro y descubrirá los secretos del pasado. No significa que la persona involucrada tenga poderes especiales, implica solamente que sabe cómo leer ciertas cartas. Tú también puedes hacer todo lo que tienes que hacer
para aprender los significados, la difusión del conocimiento se mantuvo en secreto como parte de una tradición que necesitaba ser mantenida como pura, a veces por hábitos, a veces por tradición o a veces por otros peligros muy reales o simple y sencillamente como también muchos estafadores. Los ocultistas se convirtieron en maestros de esconder el conocimiento poderoso a plena vista, recordando que el tarot comenzó como un juego. Es fácil ver que un montón de significado se metió en imágenes, las cartas a medida que pasaba el tiempo, pues era fascinante el hecho de saber, ¿no?, que los significados ocultos de estas cartas se hayan hecho conocidos, mientras que algunos de los significados reales de la iconografía tal como fueron diseñados por los autores originales del tarot se han vuelto ocultos o que se perdieron a través de los años por algún tipo de atrofia, por algún tipo de nuevos diseños. El hecho es que algo que está oculto no significa que tenga una buena razón para hacerlo. Nuestros predecesores entendieron que como seres humanos tenemos una tendencia a abusar del poder y de las ventajas que otros no tienen. Es decir, que no hay duda de poderes que nosotros nos podemos siempre aprovechar, que es lo que hacemos en la mayoría de las veces, de las situaciones o de nuestra propia estabilidad económica, que es como nos aprovechamos. Ahorita hablando un poco del tarot, que es parte de este ocultismo, y es solo una pequeña parte, porque ya, como ya les había mencionado, este es un tema súper, ultra, mega extenso, entonces no alcanzo a recitar de manera adecuada todas las partes del ocultismo, pero vamos por partes, esperemos por partes. Así que en las artes que se practican, ¿no?, como incluso el simple acto de lanzar una carta astrológica puede dar mano a cualquiera que busque entender cómo se desarrollará una situación, del mismo modo en que en las manos adecuadas una baraja de cartas puede ser notablemente precisa a la hora de trazar una secuencia exacta de eventos y formas que podemos evitar. Hay numerosas historias sobre hombres y mujeres que descubrieron reglas y regulaciones ocultas sobre cómo jugar en el mercado de los valores, cómo usar la astrología u otros medios ocultistas. Todos estos secretos siempre obviamente eran muy bien guardados acerca de sí mismos, ya sea por las sectas o por las personas que se dedican o dedicaban a esto. Hay historias también de otros que abusaron del conocimiento, ya sea vendiéndolo al mejor postor o para ellos mismos, para infligir un daño, para ellos estar en una comodidad perpetua o sus futuros descendientes. La lógica masón, pues bien sabemos, ¿no? Es una secta semidiscreta, eso quiere con más tendencias filosóficas que no entran tanto en el ocultismo como nosotros pensamos, ¿no? Muchas veces nos han dicho que pues los masones son satánicos, hacen mal a las personas, pero en realidad muchos, sí hay una gran cantidad de masones, ¿no?, que han sido presidentes no solo de México, sino de las repúblicas bolivarianas de Centroamérica, incluso países europeos, porque esto es una secta mundial, que han hecho el mal, pero también ha habido muchos científicos, premios Nobel, gente altruista, filantrópica que ha sido masón. Hay otras sectas que sí que justamente son ocultistas, como las sectas que fundó Aleister Crowley, que próximamente vamos a estar hablando de él, donde sí usan el poder para sus propios beneficios, usan el ocultismo para sus beneficios, y estos no están destinados como a ser intuitivos dentro de estos símbolos. Bien, la simbología que vemos muchas veces en el ocultismo, en el tarot, de todas esas cosas, esconden significados mayores que eventualmente serán transmitidos a otros. En el ocultismo no es más que muchas veces una creencia, para muchos es una experimentación en formas alternativas a la ciencia de ver el punto de los diferentes
ángulos, que no necesariamente son bienvenidos y entendidos por todos, pues, ya sea por la cultura, por la ciencia o por tipos de individuos de mentes cerradas. En cambio, pues el que cree en el ocultismo tiende a tener una filosofía muy flexible y siempre cambiante. Al profundizar en lo oculto, pues se dice que se aprenden verdades y descubrimos mentiras. Encontramos líneas de pensamiento y métodos para iluminar la oscuridad que son tan personales como nuestro ADN. Así como es inusual que la gente defina la palabra ocultismo de la misma manera para todos, así tampoco dos individuos pueden experimentarlo exactamente igual el ocultismo. No sé si me explico, o sea, puede ser el mismo método que encontramos para llevar a cabo algún ritual de santería, de brujería, pero va a tener efectos diferentes porque somos en esencia dos personas diferentes, dos espíritus diferentes, dos chakras diferentes, como ustedes lo quieran mencionar. Ya habiendo redundado un poco, ¿no?, de lo que es el ocultismo, un poco de la historia, esto que salió de mí, que de lo que yo investigué, pues el ocultismo también es mucho, mucho más a la vertiente espiritual. El ser humano, dicen que una de sus grandes virtudes, como ya lo había mencionado, es tener esa virtud de tener vibraciones positivas y negativas, porque el ocultismo no solo es tarot, también tiene que ver mucho con la astronomía, con la astrología, que son ciencias o pseudociencias que también tienen que ver con la ufología. Muchos contactados, que a muchos no les gusta obviamente que les llamen así, manejan el ocultismo como la forma de manejar nuestro lado negativo, nuestra vibración negativa del ser humano. Ellos dicen que no todos los diferentes tipos de seres que coexisten fuera de esta tierra y que también y también dentro de nosotros mismos no tienen esa facilidad como la tenemos nosotros como seres humanos de manejar este lado negativo o el lado de luz y sombra. Ya habiendo abundado pues un poco de lo que es el ocultismo, ahora vamos un poco, ¿no?, con la definición y el desarrollo histórico, ya que creo que es muy importante. El ocultismo también se puede tomar como una ciencia oculta, un tipo de arte oculta, pues es el estudio obviamente de diversos conocimientos y prácticas misteriosas de un carácter muy dogmático. Como ya lo he explicado, la magia, la alquimia. No hay alquimia si no hay ocultismo si no hay alquimia. También es una disciplina espiritual, filosófica, la adivinación, etcétera, todas esas cosas. Lo oculto es todo aquello que no tiene explicación del lado paranormal, cuyo conocimiento no está a disposición de los no iniciados. En lenguaje común, tanto en inglés como en español, lo oculto se refiere al conocimiento de todo lo paranormal e inexplicable también, no solo a la magia, no solo al tarot, no solo a los tipos de vibraciones que hay, en oposición del conocimiento de lo mediable y lo explicable. Es decir, que también es una pseudociencia para muchos, ya que no se puede comprobar de muchas maneras las ciencias derivantes del ocultismo con teoremas matemáticos, leyes o teorías de la física o algún ensayo sociológico. No sé si me explique. El término ese se utiliza para designar el conocimiento que está destinado a ciertas personas y que se debe permanecer fuera de la vista de aquellos no iniciados en el tema. Esta práctica, pues obviamente son las sectas discretas o sectas secretas, hay 100% secretas de las cuales no se sabe mucho el conocimiento, como ya les había mencionado. Skull and Bones, la rondalla de Saltillo aquí en México, los Askis, Renacimiento 74, etcétera, etcétera.
Para muchos estudiosos, los ocultistas, lo oculto es simplemente, pues es como el estudio de la realidad espiritual, subyacente y más profunda, que va más allá de la razón pura y de las ciencias del conocimiento, de lo sensible, de lo tangible y de lo físico. Los términos esotérico y arcano, que son como, no son sinónimos del ocultismo, sino como unas ramas del mismo ocultismo, tienen un significado similar y en muchos contextos son muy, muy, muy parecidos. Ahora el ocultismo pues también abarca la percepción extrasensorial. Todas esas personas que decimos que tienen un don para ver bien gente que ya falleció o seres adimensionales o interdimensionales, porque no es lo mismo. También tiene que ver mucho con el espiritismo y con lo que ya habíamos platicado, lo que es el tarot, la adivinación. Algunas de las ramas de esta ciencia oculta pues son la adivinación, la aeromancia, afectomancia, auspicio, cartomancia, fisiognomía con G, geomancia, hidromancia, horoscopía, litomancia, metoscopía, necromancia, ciencia lapidaria, astrología, herbolaria, brujería, runas, el estudio de runas antiguas como son de Egipto o incluso más antiguas que tienen que ver justamente con los primeros vestigios que se han encontrado en las cuevas más antiguas en Francia. Justamente ahorita que para la gente que me escuche en Ecuador, de hecho hay unas cuevas, no recuerdo el nombre de las cuevas, pero tienen 200 millones de antigüedad y al parecer tienen muchos vestigios de alguna civilización. Entonces el ocultismo también entra estudiando ese tipo de antropología no oficial, es decir, que la comunidad científica no acepta, pero eso no quiere decir que no suceda o que no haya sucedido, ¿vale? También pues investiga lo que es la angelología, demonología, que ya hemos hablado aquí un poco de ángeles y demonios, incubos o cubos, o para la gente que me escucha a través de las diferentes emisoras, tengo un episodio donde hablamos de Lucifugo, un demonio mayor que tiene que ver con un caso con Juan Ramón Sáenz, la muerte de Juan Ramón Sáenz y Josué Velázquez de La Mano Peluda, un programa súper ultra mega famoso para por allá de los años del 2000 y sus inicios, que también pasaban por radio. Hablando un poco del desarrollo histórico del ocultismo, pues es muy antiguo, de hecho se desconoce como tal el origen. Obviamente de los primeros vestigios que hay del ocultismo y es el antiguo Egipto, que ya manejaban este famoso mundo entre mundos. Sin embargo, en el Renacimiento tuvo como un alce en la época del Renacimiento el filósofo, médico, astrónomo, abogado, teólogo y mago alemán Cornelio Agripa, que para muchos es muy famoso también porque pues tiene algo que ver, ¿no? en el famoso mundo de Harry Potter. También para los que hemos leído esos libros, pues es un mago ultra famoso. Este realizó una obra ocultista y esotérica con influencias judeocristianas y cabalísticas. Es una obra principal de filosofía oculta, recogió todo el conocimiento medieval sobre la magia, astrología, alquimia, medicina y filosofía natural, y lo respaldó obviamente teóricamente. Erudito de fama y protegido por distintas casas reinantes o nobles, fue amigo de gran parte de los filósofos y grandes figuras de su tiempo. Como ya les había mencionado, no es para nadie nuevo, ¿no? Que los políticos hoy en día, pues en tiempo de elecciones se vayan que con el brujo, que la santería, pues desde antes del Renacimiento, desde la época medieval, la misma nobleza, duques, reyes, príncipes también eran súper ultra ¿cómo se podría decir? Mega fans, ¿no? del ocultismo, aunque lo castigaban, porque el ocultismo, como ya les había mencionado, no deja de ser conocimiento y de siempre el conocimiento puedes aplicarlo para el bien que tú quieras. Continuando un poco con ya con la sociedad de tesofísica,
Poco tiempo después, en 1875, el mero auge de la época victoriana, no solo en Francia y en Inglaterra, sino a nivel mundial, Elena Blavatsky y Henry Olcott fundan la Sociedad Teosófica en Nueva York para el estudio de los fenómenos inexplicables de la naturaleza y de las religiones comparadas, tras la publicación de Isis sin velo y la doctrina secreta. Ambas son obras de ocultismo, se difundió rápidamente por todo Occidente, reapareciendo escuelas de la Rosacruz, herméticas y de magia relacionadas con la masonería, como son la Universidad de Columbus, que tuvo por ahí un origen también ocultista. Aquí en México se le atribuye también un origen ocultista a lo que antes fue la Universidad Autónoma de Chihuahua, de Ciudad Juárez, Chihuahua. También por ahí un origen oculto y que es de las universidades más viejas. Si ustedes en Latinoamérica pensaban que el UNAM es la universidad más vieja de México, pues se equivocan, porque hay 3 o 4 más viejas: la Universidad Autónoma de Chihuahua, la Universidad Veracruzana, que hoy en día es la Autónoma de Veracruz, y lo que es también en el estado que yo vivo, que es la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, que está entre las más viejas de México y de Latinoamérica, y que también tiene una historia ocultista súper, ultra, mega importante. Desconozco un poco, como decir, en el caso de Guatemala, en el caso de Colombia, en el caso de Ecuador, en el caso de Argentina, cuáles son las universidades más viejas, pero normalmente, como esto era un mega auge, como ya bien lo dijeron allá a finales de siglo XIX, pues todas las universidades, muy probablemente que las primeras universidades de sus países, pues también tengan un cierto origen ocultista, que no se salven de este tipo de enigmas. En el siglo XX, es decir, ya entrando en el 1900 y ya poniendo fin a la demencial era victoriana, tras la muerte de Elena Blavatsky, el movimiento teosófico se fracturó y surgieron varios grupos de la mano de Annick Besant, francesa, William Judge, que ya era nacido de origen, sus papás de origen irlandés, él ya nació en Estados Unidos, y posteriormente Rudolf Steiner, fundador de Antroposofía, y Alice Bailey. Disculpen, tuve una pequeña interrupción. Rosacruz, que es como la otra vertiente que les había mencionado, también tuvo su grupo con una tendencia masónica, como la Fraternidad Rosacruz de Max Heidel. La Fraternidad Rosacruz antigua pertenecía a otros, a Arnold Krumheller, que también es un maestro, que fue un médico militar, escritor, ocultista, masón y fundador de la Fraternidad Rosacruz antigua. Y entrando un poco en lo que es la magia ritual. El moderno movimiento de la magia ritual se inspiró en las doctrinas del grupo esotérico Orden Hermética de Aurora Dorada, que es una organización secreta y esotérica en la que se estudia la práctica de la magia, astrología, cabala, tarot, alquimia, la cual fue fundada en Londres en 1888 por William Wynne Westcott, Samuel MacGregor Mathers y William Robert Woodman, quienes particularmente hacían énfasis en que se quedara todo ese conocimiento en la Gran Bretaña, justamente de esta magia ritual y de esta orden hermética de la Aurora Dorada. Pues salió nada más y nada menos que Aleister Crowley, que es más conocido apodado como Frater Perturbator o The Great Base 666, que fue un influyente, o para los que no saben, pues fue un influyente ocultista, místico, alquimista, escritor, poeta, pintor, alpinista, mago ceremonial, que fundó una filosofía y una religión que se llamaba Thelema, que empezó pues como una persona común y corriente con sed de conocimiento. Esa sed de conocimiento de pronto se convirtió en sed de poder,
y en sed de sangre, y después ustedes saben, ¿no? Vinieron los sacrificios humanos, también las orgías, pedofilia y todo eso que alberga este misterioso personaje de Aleister Crowley, que muchos dicen que son partientes, es decir, Aleister Crowley ha sido muy arremetido por parte de las religiones judeocristianas, porque obviamente él era un satanista. Yo conozco gente satanista que no es como ustedes pintan o como lo dicen, ¿no? La religión judeocristiana, que no es 100% mala, pero judeocristianas, como ya lo había mencionado, y él partiendo pues de esta tipo de filosofía, ya que después ocultista salió lo satánico y hizo sus desmanes, ¿no? Que próximamente también me lo piden mucho por ahí en Instagram, traer la historia de Aleister Crowley. Haciendo una pequeña pausa, quiero recordarles que todos los que me escuchan pueden mandarme sus historias de terror, sus anécdotas, sus leyendas, algún tema en específico que quieran que yo investigue junto con el equipo de La Onda Radio. Pueden mandármelo al Facebook La Onda Radio Sinapecuaro, o bien a mi Instagram personal, que estoy como Rocking_Albiol. Sí, así es, Rocking, como ese gran disco, primer disco de AC/DC. ROCKIN_Albiol. AL, B de burro o B grande, y latina, B Albiol. Ya me trabé, no soy bueno, soy muy bueno en la matemática, pero deleteando pues no es mi fuerte, vaya. Entonces, continuando un poco, ya dándole cierre a lo que es el ocultismo, pues vamos a platicar un poco de lo que es la alquimia. Solo un poquito. La alquimia pues también en sí es una ciencia, es una antigua práctica protocientífica. ¿Qué quiere decir que sea proto? Es decir, que se usa para describir una nueva área de esfuerzo científico en proceso de consolidación. Es decir, que hoy en día pues no es muy bien aceptada porque pues por los términos paracientíficos para muchos, es decir, que no son 100% oficiales. También es una disciplina filosófica que combina elementos de la química, la metalurgia, la física, la medicina, astrología, semiótica, que es el estudio de los símbolos y los signos de una forma que los humanos crearon. Un signo es cualquier cosa que comunique un mensaje y todas esas cosas. El misticismo, que es como que viene de la palabra mística, que esto designa como un tipo de experiencia muy difícil de alcanzar en aquello que es el grado máximo de la unión del alma y lo sagrado. Y al misticismo, pues ustedes saben, ¿no? Se le atribuye mucho los ángeles, los demonios, los dioses y todo eso. También tiene el espiritualismo, que hace referencia a un sistema de filosofía que defiende la esencia espiritual que nosotros tenemos, la inmortalidad del alma y la muerte del cuerpo humano. Y también, obviamente, al arte. La alquimia fue practicada, los primeros conocimientos que se tienen pues fue en la antigua Mesopotamia, que fue una de las primeras tres civilizaciones de las cuales se tiene registro, y hace hincapié como la antropología, digamos, entre comillas, oficial, ¿no? Porque hoy en día hay muchas civilizaciones como las pirámides en Cuba, en Japón, aquí mismo en México, parte de los mayas, que bajo estudios de carbono 14, los vestigios que hay pues son más antiguos todavía que la Mesopotamia. Después pues de ahí de la antigua Mesopotamia pues haciendo un poco de repaso de historia general, de historia universal, pues desciende lo que nosotros conocemos como el Antiguo Egipto. Del Antiguo Egipto se pasó a los persas, después de los persas pues ya empezó la India, China, y ya después viene lo que es la antigua Grecia, los primeros pensadores, filósofos,
después viene el Imperio Románico, el Imperio Islámico, y después la Europa, que ya todos conocemos, que todos ellos, a través de todos estos años que les estoy hablando, que son alrededor de 2500 años, se empezó a pasar los conocimientos de la alquimia. Sin embargo, hay una rama que es como la alquimia occidental, que ha estado siempre estrechamente relacionada con el hermetismo. El hermetismo es una tradición filosófica y religiosa, basada principalmente como en textos pseudopigráficos con conocimiento, es decir, que en una imagen puede, una imagen puede decir más que 1000 palabras. Eso se refiere al hermetismo, ¿no? Del conocimiento, que en una imagen tú puedas aprender. No sé si me explique, eso es el hermetismo. También esta alquimia occidental pues también es un sistema filosófico espiritual que se tiene sus raíces en Hermes Trimegisto, que es el nombre griego de un personaje de la época helenística legendario que se asoció con un antiguo egipcio. Él más que un filósofo, y hoy en día Hermes Trimegisto es como una semideidad dentro de lo que es la historia de griega. Bueno, de hecho a Hermes Trimegisto, que es el padre de la alquimia occidental, se le atribuye ya más como una deidad sincrética, es decir, es un término empleado que la antropología cultural le da a estos semidioses de las diferentes culturas del mundo. Y pues, obviamente también es apodado como el legendario alquimista. Estas dos disciplinas influyeron en el nacimiento del rosacrucismo, que no voy a entrar mucho en todas estas ramas, que es el término Rosacruz, que es como ya vimos que son uno de los fundadores de las primeras sectas de la alquimia, del ocultismo, que se refiere originalmente a una legendaria orden secreta que ya hablamos. Que su tiempo de auge fue de Rosacruz no había hablado, pero su fundación fue en 1614. Entonces, Rosacruz, en base al ocultismo, adopta, ¿no?, el ocultismo como filosofía y después la alquimia. Actualmente, pues, es de interés para la alquimia, es de mucho interés, ¿no?, para los historiadores de la ciencia y la filosofía moderna, así como por sus aspectos místicos, que ya hablamos, o también los aspectos esotéricos, que ya también los describí un poco, y también cosas artísticas, porque hay parte de la alquimia que de ahí la alquimia también es una base para después nació la química moderna. Este dato no muchos lo conocen, pero es una realidad, que es la fusión, ebullición de los tipos de materia que tenemos en nuestra Tierra y en general en nuestro universo, nuestra galaxia. La alquimia también fue una de las principales precursoras de las ciencias modernas, como ya lo había mencionado, la química, la física, termodinámica también, obviamente, transferencia de calor y en general la mecánica de materiales, que hoy en día pues han servido como pilares fundamentales para las industrias que nosotros conocemos, ¿no? La medicina como tal, que no deja de ser farmacoquímica, y las metalúrgicas en general. Aunque la alquimia adopta muchas formas en la cultura popular, es citada con mayor frecuencia en historias, películas, espectáculos y juegos como el proceso usado para transformar plomo en elementos como oro. De la alquimia pues nace la famosa leyenda, ¿no?, de la piedra filosofal, Nicolas Flamel, quien fue en la vida real, y el tinte místico, ficticio que se le da también en Harry Potter y la piedra filosofal. Pero en la vida real pues Nicolas Flamel sí fue un gran alquimista científico. También nosotros, si son ustedes fans de lo que es el anime, les recomiendo Full Metal Alchemist Brotherhood, donde hablan de la alquimia, de transformar elementos como piedra en acero, haciendo
la equivalencia de intercambios, y también a la alquimia se le atribuye el término homúnculos, que son los humanos creados artificialmente a base de ocultismo. Como ven, el ocultismo es súper, ultra, mega extenso. Me podría llevar unas 5 horas tal vez hablando solo de ocultismo, porque todavía hay mucho que contarles. Ya para terminar, les voy a hablar nada más de lo que es la investigación general, de lo que es la alquimia como investigación de la naturaleza, y no tanto de la parte como ficticia, ni un poco de lo que es la etimología de la palabra, ¿ok? Si yo entro en la alquimia de la visión general, pues obviamente es la percepción popular, y en los últimos siglos sobre los alquimistas es que eran charlatanes anteriormente, justo porque ya que la alquimia se le atribuye al ocultismo, que intentaban convertir, como ya lo había mencionado, plomo en oro, y que empleaban la mayor parte de su tiempo elaborando remedios milagrosos, venenos y pociones mágicas. Pociones mágicas como la famosa poción para convertirte en hombre lobo, que fue que tiene también tiene una historia ahí muy grande, ¿no? Para el hombre lobo, la poción de amor, obviamente. Los alquimistas fundaban su ciencia en que el universo estaba compuesto de 4 elementos clásicos a los que llamaban el nombre vulgar de las sustancias que los representaban, que es la tierra, el aire, el fuego y el agua. Y con ellos pretendían preparar un 5º elemento que contendría la potencia de los 4 elementos en su máxima exaltación. Repito, si ustedes son fans de la ciencia fantástica, pues del anime, pues Naruto también trabaja un poco, ¿no? Con lo que es un poco la alquimia. Se baja más bien el autor. La mayoría de los investigadores, pues se podría llamar cultos inteligentes y bien intencionados, e incluso distinguidos científicos como Sir Isaac Newton o Robert Boyle, que también es muy famoso por inventar ciertas teologías cristianas. Estos innovadores intentaron explorar e investigar la naturaleza misma de la alquimia. La base es un conocimiento del régimen y del fuego y de las sustancias elementales, del que tras profundas meditaciones se pasa a la práctica. Es decir, que de la investigación se pasa a la práctica. Entonces, para empezar en alquimia se decía que se tenía que construir en la parte de la práctica, comenzando por construir un atanor u horno alquímico. Un atanor es un modismo arábigo que en idioma español, bueno, sí, en español, significa como una cañería de agua especialmente construida con tubos de barro, que fueron los predecesores de lo que nosotros llamamos chacuacos aquí en México, que es pues una hornilla, una horna de barro con su tubo ya sea de barro. Hoy en día se utiliza mucho el aluminio, y con un comal donde se hacen las tortillas. Es muy parecido no sé, como por decir, en otros países como les llamen, nosotros le llamamos fogón, hornilla o chacuaco. O chacuaco pues es más bien al cuello que sale el humo. Pues un horno alquímico o un atanor es muy parecido a lo que es estos artefactos que nosotros usamos en nuestra vida cotidiana aún hoy en día, sobre todo si somos super fans de la comida gourmet cultural. Para los alquimistas, toda sustancia se componía de 3 partes: mercurio, azufre y sal, siendo estos los últimos nombres vulgares que comúnmente se usaban para designar el espíritu, el alma, el cuerpo. Padre, Hijo, Espíritu Santo, ¿les suena? Sí. Pues bien, si les suena este término católico, pues también tiene que ver en base a la alquimia, que se refiere al espíritu, al alma y al cuerpo. Se los apuesto que no sabían esto. Estas 3 partes eran llamadas así en un principio. Después de aquí la alquimia empezó a ser como una disciplina espiritual y filosófica, ¿no? También como parte de, obviamente siendo una rama del ocultismo.
A la alquimia también después se le sumó la astrología, que también lo voy a resumir así. La astrología es el estudio del movimiento de los astros, en los que tú puedes ver el futuro, presente, pasado y futuro, y en base a eso tú, no sé, tomar las medidas precautorias para tu vida. Los mayas eran astrónomos y también astrólogos, y en base a ellos hacían sus cosechas. ¿Qué tipo de cosechas? ¿Qué sembraban? Porque no siempre se sembraban este famoso maíz, no sembraban otras cosas. La etimología de la palabra procede también, la alquimia, obviamente, como ya les había dicho, del árabe, que los árabes pues son descendientes directos de los antiguos mesopotámicos, que fue donde nació la alquimia como tal. La alquimia en la historia pues comprende varias tradiciones filosóficas, abarcando cerca de 4 milenios y 3 continentes en un principio. Recordemos que anteriormente pues América no era descubierto, Oceanía tampoco, entonces nada más existía África, Asia y Europa. La general predilección de estas tradiciones por lenguaje críptico y simbólico hace que resulte difícil trazar sus mutuas influencias y relaciones que tenían a lo largo de todos estos años. Entonces podemos distinguir al menos 2 tendencias principales a lo largo de la historia de la alquimia. En al menos sus primeras etapas era la alquimia china, que obviamente también descendía de la mesopotámica, una alquimia centrada en China y su zona de influencia cultural, y la alquimia occidental, cuyo centro se desplazó a lo largo del tiempo entre Egipto, como ya lo había mencionado, Grecia y Roma, y después al mundo islámico, y finalmente lo que nosotros conocemos como la Nueva Europa, porque pues ya que los grandes alquímicos no han sido americanos y sí han sido europeos, mientras que en el ocultismo sí tenemos bastantes personajes, incluso latinoamericanos, como en México a Benito Juárez, que es un gran ocultista. Tenemos también al expresidente mexicano Adolfo López Mateos, Miguel Alemán, entre varios otros. En Ecuador, pues obviamente el símbolo más grande, Simón Bolívar, también se le lo que es Ecuador, Colombia y todas esas repúblicas bolivarianas, Bolivia, pues también Simón Bolívar se le atribuye mucho eso, que fue un grande personaje ocultista y masónico. Bien, después que llegó a la Nueva Europa, pues la alquimia de China estaba íntimamente relacionada con el taoísmo. Para los que se preguntan qué es el taoísmo, es una tradición filosófica y espiritual de origen chino, la cual podemos enfatizar en vivir en armonía con el Tao. Si ustedes son mexicanos y han escuchado el Tao de ese famoso grupo norteño, pues por ahí tiene que ver que el taoísmo son los creadores del yin y el yang. Ustedes recordemos que ese simbolito en blanco y negro justamente es la simbología de el equilibrio de mente, cuerpo y alma, como ya lo habíamos mencionado, es parte fundamental de la alquimia. Mientras que la alquimia occidental pues desarrolló su propio sistema filosófico con relaciones solo superficiales, es decir, los chinos eran más espirituales, se puede decir, como ya lo hablamos, del yin y yang, mientras que los europeos eran pues los güeyes que se podría decir avariciosos, que siempre querían convertir el oro en plomo, la piedra filosofal para vivir eternamente y seguir disfrutando de los placeres mundanos. Que también la alquimia entra con las principales religiones occidentales. Aún está abierta la cuestión de si estas 2 ramas comparten un origen común o hasta qué extremos incluyen una de la otra. Como ya les había explicado, tanto la alquimia occidental como la alquimia asiática o china pues nacen en los 2 de la antigua Mesopotamia. Pero a rasgos así súper generales se tiene desconocimiento de cómo o el por qué empezó la alquimia en la antigua Mesopotamia. Ahora les voy a platicar un poquito así de rápido lo que es la alquimia en el antiguo Egipto. El origen de la alquimia occidental puede situarse en el antiguo Egipto, obviamente, a partir de la
con influencia de la ciencia sacerdotal con la filosofía helenística en la época, se le llama épica polemaica, que data por allá más o menos de los principios, ¿no? del antiguo Egipto. No obstante, a pesar de que este era como el corpus simbólico del clásico, de los clásicos faraones, pues se le dio muchos usos a la alquimia y en muchas etapas que se desconocen hoy en día como tal. El antiguo Egipto está en el origen de muchas ideas alquímicas, ya que ellos usaban mucho la metalurgia y a la vez la combinaban con el misticismo. Y también recordemos que también hay ocultismo en el antiguo Egipto, como ya les había mencionado. Fueron de los primeros que se tiene registro antropológicamente, digamos, en la línea canónica que los científicos adoptan, como el inframundo, los seres dimensionales, interdimensionales, deidades, adeidades y todo eso. También pues los faraones como Keops, como ya decía, fue el más antiguo alquimista. Es decir, todos los faraones tenían como cierto conocimiento de la alquimia en general, pero el faraón Keops yo siento que es como que el más prodigioso y fue el autor del primer tratado de alquimia en el antiguo Egipto. La alquimia egipcia también es conocida principalmente a través de los escritos filosóficos antiguos griegos, que a su vez han perdurado a menudo a través de traducciones islámicas que hoy son traducidas a inglés, español y todas nuestras lenguas modernas. Prácticamente se han conservado, ¿no?, con nosotros parte de la documentación original del antiguo Egipto, donde dicen que la alquimia pues no solo era para faraones, sino como que era una cultura en general. Sin embargo, ellos, como ya los habían mencionado, fuera de la alquimia espiritual que manejaban los chinos, de la alquimia física, vanidosa que manejaban los europeos, pues los alquimistas egipcios eran más metalúrgicos y tal vez a eso les debemos, a la alquimia de ellos le debemos la gran construcción de estas pirámides, porque recordemos que la alquimia es la base de muchas ciencias modernas. Tal vez de la arquitectura. Vamos a hablar un poco de la alquimia de la India. Poco se conoce de este tipo de alquimia, pero pues todos sabemos que de los indios era el imperio persa en el siglo IX, llamado uno de sus principales alquímicos persas fue Al-Biruni, que fue un matemático, astrónomo, geógrafo, físico, filósofo, viajero, historiador y farmacéutico persa. Informó que pues este era como el padre, ¿no?, de la alquimia en lo que es el imperio persa. Se dice que este Al-Biruni fue en tiempos de Alejandro Magno. Así es, ya recordemos que Alejandro Magno muere una vez que conquista y vence a los persas, y que fue gracias a uno de sus pócimas de veneno, alquimias, que él logra matar al gran emperador, porque ya muchos veían a Alejandro Magno como una deidad. Como les decía, no se conoce así como mucho, no hay mucha información de lo que es la alquimia de la India, salvo de este alquimista que es famoso en la India, obviamente por el contenido histórico que tiene. Luego también viene la alquimia en el mundo griego, que nace en la ciudad de Alejandría, aquella famosa ciudad al norte de Egipto, en la zona más occidental del norte del Nilo, que sufrió muchas invasiones, que tenía el famoso faro de Alejandría, una de las 7 maravillas del mundo antiguo. Y pues a grandes rasgos los griegos se apropiaron de las creencias herméticas egipcias y las unieron con las suyas, con las filosóficas, como Pitágoras, famoso matemático, jonista, que también tiene su escuela de Mileto en el siglo VI a.C., y Noctisca, que es un conjunto de antiguos ideas y sistemas religiosos que se originó en el siglo I
entre sectas judías y cristianas, haciendo por ahí la paz. Se adoptaron lo mejor de lo mejor y empezaron a adoptar también lo que es la alquimia egipcia, pero la llevaron en base a su filosofía, que fue la filosofía pitagórica. Ellos, a grosso modo, es la esencial creencia en que los números gobiernan el universo. Si algo tienen los griegos es que fueron grandes matemáticos, grandes filósofos. Surgida de las observaciones del sonido, las estrellas, formas geométricas, como los triángulos o cualquiera que pueda derivarse de alguna razón filosófica, el pensamiento jonista se basa pues principalmente en la creencia en que el universo podía ser explicado mediante la concentración de los fenómenos naturales. Se cree que esta filosofía fue iniciada por Tales de Mileto y su pupilo Anaximandro, que fue un filósofo y geógrafo de la antigua Grecia y continuador de la escuela de Tales de Mileto, y posteriormente desarrollado por Platón y Aristóteles. Aristóteles, creador de la palabra ubicuidad, cuyas obras llegaron a ser pues una parte integral de la alquimia griega. Yo creo que por hoy ya le dejamos. Yo les recuerdo que este es su podcast de Señales Misteriosas, y ya para terminar quiero dar las gracias a Emisoras Gran Colombia de Ibarra, Ecuador, a Radio Fusión Explosiva de San Luis Potosí, que todo por ahí nos puede escuchar todos los sábados a partir de las 9 de la noche. Radio OCR de San Quintín, Baja California, México, que también nos podrán escuchar todos los sábados a las 9 de la noche. Radio Virtual Guatemala. Radio WX70 de Buenos Aires, Argentina, donde nos podrá escuchar todos los viernes a partir de las 10 de la noche, son horario obviamente de Argentina. Croni Radio de Bogotá, Colombia, también todos los sábados a partir de las 9 de la noche. Yo les recuerdo que ustedes pueden mandarme al Facebook La Onda Radio Sinopecuaro sus historias de terror, sus leyendas, sus anécdotas paranormales, exorcismos, etcétera. Y yo los estaré sacando en la sección de noticias, que normalmente cada mes saco una sección de noticias con las noticias que más me mandan a La Onda Radio Sinapecuaro, que me mandan a mi Instagram, rocking_albiol, o pueden buscarme como Jairo Morales Albiol ahí en Instagram. Yo me despido y de una vez les doy las gracias. Suscríbanse. Les recuerdo que este programa que ustedes están escuchando por las diferentes radios que yo les distribuyo, también lo pueden escuchar y suscribirse por Spotify, Amazon Music, Google Podcast, Apple Podcast, iHeartRadio, MyTuner Radio, TuneIn. También los invito a que escuchen los demás programas de autoría de La Onda Radio, como son Los Chavorrucos, Black and White, Barecito. Y quienes ya colaboran también con nosotros son Nación Patriota, el podcast oficial de los Patriotas de Nueva Inglaterra en español, solo por La Onda Radio. Yo me despido, soy su amigo Rocking Albiol, desde México, desde Michoacán, para el mundo, señales misteriosas. Besitos, bye. O'Reilly. ¿Sabías que una de cada 4 baterías necesita ser reemplazada? En O'Reilly Auto Parts prueban tu batería gratis. Y si necesitas una nueva, sus profesionales en autopartes pueden ayudarte a encontrar la batería Superstart correcta para tu vehículo y presupuesto. Prueba tu batería gratis en O'Reilly Auto Parts. O'Reilly Auto Parts.